Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una temporada más a la Cueva del Ermitaño. ¿Por qué la Cueva del Ermitaño? ¿Por qué ese cambio de nombre? Como bien sabéis, este verano hemos estado haciendo alguna que otra prueba, debido a varios fallos que hemos tenido también con el equipo. De hecho, estrenamos un equipo nuevo que espero que haya mejorado notoriamente la calidad del audio. Y debido a esas pruebas estrenamos también un programa piloto llamado Stranger Things, y la verdad es que me sorprendió los resultados, porque de ese programa, que era un tanto más distendido, un poquito más, un poco más de humor, ¿no? Pues la gente participaba bastante más activamente. De hecho, es un programa que no hago yo del todo, sino que hacéis vosotros. Y dado que os gustó, que hay gente que me ha pedido continuar con él, pues vamos a proceder a continuar con ese programa. Ya os avisaré por redes cuándo va a ser la continuación de ese programa, porque ya está grabado, ya está editado y está a puntito de subirse. Bueno, sin más dilación, yo creo que debemos coger nuestras llaves y abrir la Cueva del Ermitaño para esta nueva temporada. Mis recomendaciones, como siempre, como la temporada pasada, para escuchar estos maravillosos podcasts, que este año vienen cargados de una preparación intensa y espero que de unas sorpresas bastante interesantes también, son las de siempre. La preparación es mínima, pero es aconsejable. Es que te pongas tus cascos, dejes de hacer lo que estás haciendo ahora mismo y simplemente te tumbes o te sientes en un lugar cómodo. Puedes prepararte un cacao caliente, un vaso de leche, un café, lo que tu cuerpo te pida en este mismo momento, y te adentres conmigo en la Cueva del Ermitaño. Si quieres, tienes un momento ahora para pausar el audio, porque cojo llave y abrimos la temporada. Comenzamos la temporada y comenzamos con ganas, con fuerza, sin miedo. Porque eso es de lo que vamos a hablar hoy, del miedo, de que tenemos miedo, de por qué tenemos miedo, de a qué tenemos miedo. Son muchos los factores por los que el ser humano como tal tiene miedo. Y son muchos los recursos que ha desarrollado contra el miedo. Pero ¿existe el miedo irracional? Tenemos miedo a muchísimas cosas. Tenemos miedo a cosas reales, a lo que vemos, a lo que podemos palpar. Tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no vemos, a lo que no sabemos cómo va a actuar. Entonces realmente hay algo a lo que no temamos, hay algo a lo que el ser humano no tema. Eso es lo que vamos a analizar en este podcast.
Hay tantos factores a los que el ser humano actualmente tiene miedo. Tiene miedo a que le roben por la calle. Tiene miedo a que le peguen, les violen, no sé. Tiene miedo a tantas cosas. Pero todos esos miedos de lo que otra persona pueda llegar a hacerles, en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones, son debidos a un curioso hecho. Y ese curioso hecho es que tenemos miedo porque somos conscientes de lo que nosotros somos capaces de hacer. Y si nosotros somos capaces de hacerlo, ¿por qué otra persona no va a ser capaz de hacerlo también? Por ejemplo, un robo. Si yo voy por la noche y veo a una persona que a lo mejor está cansada, que ha tenido un mal día y tiene una mala cara, a lo mejor a mí no me inspira confianza, pero yo no sé lo que hay detrás. De ahí el miedo a lo desconocido primero. Pero, ¿por qué pensamos, no, es que me va a robar, es que ese tiene una navaja, es que no sé qué? Muchas veces eso viene condicionado por lo que nosotros somos capaces de hacer, que no quiere decir que nosotros vayamos a hacerlo, pero conocemos nuestras capacidades, nuestras malas capacidades. Entonces, el ser humano es muy consciente de lo malo que puede hacer, del mal que puede hacer, no de lo bueno. Porque si nos proponemos en pensar, ¿cuáles son tus buenas capacidades? ¿Qué es lo bueno que puedes hacer al mundo, a lo que hay a tu alrededor? Eso nos cuesta más pensarlo. Hay gente muy positiva que lo tiene muy claro. Y esa gente tan positiva, curiosamente, tiene menos temores. Pero muchas veces la gente más negativa, no solo con respecto a los demás, que también, sino con respecto a uno mismo, sabe las malas capacidades que uno mismo puede interiorizar o que uno mismo puede exteriorizar, sobre todo contra los demás, que piensa que los demás lo van a hacer. No es que puedan hacerlo, es que lo van a hacer. Luego existen miedos reales. Miedos que por cosas que nos han contado, por cosas que hemos visto, por cosas que la sociedad influye en ello, pues nos crean. Las violaciones, por ejemplo. Existe un gran número de violaciones actualmente y claro, una chica por la calle sola a oscuras en la que ve a un chico detrás de ella, yo comprendo perfectísimamente por esta sociedad en la que se publica de manera descontrolada. No es tanto que se publique, sino que existe realmente de manera descontrolada no voy a decir cultura, porque no es tanto una cultura de la violación, sino una publicidad de la violación masculina. Pues yo comprendo que exista ese miedo. Ese miedo puede ser real o no, pero existe. Sabemos que existe. Se han dado casos. Hemos metido ese miedo. Ese miedo ha sido creado por la sociedad. Conozco gente, y esto existe también, que no se fían de sus propias amistades. Chicas que no se fían de amigos que tienen, chicos. Por este miedo causado por una sociedad que, a través de casos reales, crean posibles miedos que pueden existir o no.
pero que no nos dejan valorarlos a nosotros mismos, sino que nos los crean. Este es el miedo a lo que conocemos, a lo que existe realmente. También tenemos ese miedo a lo desconocido, a la muerte, al final de nuestra vida. No tenemos miedo a la muerte en sí, porque la muerte en sí puede ser dolorosa o no. Hay gente que tiene miedo a ese dolor y hay gente que no. Tenemos miedo a lo que hay después de la muerte. Hay tanta gente que se ha aprovechado de esto que hasta hay cultura de la muerte y cultura económica de la muerte. Véase religiones, véase sectas, etcétera, etcétera. ¿Por qué se tiene que pagar por un enterramiento? Si realmente tú cuando mueres ya no te vas a enterar de nada de lo que se hace con tu cuerpo, supuestamente, porque es lo que veníamos diciendo antes, no sabemos lo que hay después de la muerte. Pero si no vamos a saber lo que se hace con nuestro cuerpo porque no estamos dentro del cuerpo. Pero claro, hay cultura de la muerte, hay negocio sobre la muerte, que esto ya lo hablaremos en un podcast que tengo también preparado, largo y extenso, sobre el negocio de la muerte. Pero no solo el desconocimiento de lo que hay después de la muerte, sino de la propia sociedad, desconocimiento de las culturas. Véase el racismo, por ejemplo. Racismo es porque desconocemos las otras culturas. Y el racismo no es odio, es miedo. Puede que haya una parte de odio por exceso de conocimiento, de mal conocimiento de otras culturas, sí. Pero en su mayoría es por desconocimiento de otras culturas. Nuestros mayores miedos son por vivir en sociedad. Tenemos miedo a lo que otros nos cuentan. Si una persona me ha contado que cierta persona me ha hecho algo, yo ya voy a ir con cautela contra esa persona. Aunque esa persona le haya hecho a la otra persona algo por un hecho concreto, que tengan algo entre ellos y esa otra persona sea maravillosa. Pero yo ya voy con cautela, voy con miedo. Entonces, uno se lo plantea, se lo piensa. ¿Realmente existe el miedo? ¿Qué tipos de miedo hay? ¿Los conocemos? No sé si alguna vez os habéis parado a pensar esto. He dicho que en esta temporada no iba a hacer estos maravillosos espacios musicales, pero yo sé, y dentro de mí algo me dice que sirven para que todo esto vaya calando. Entonces voy a hacer un tiempo musical y os quiero después explicar la segunda parte de este tema, porque me parece muy interesante. Realmente, ¿qué es el miedo? ¿Qué tipos de miedos hay? ¿De dónde viene el miedo? Porque realmente la sociedad actual ha convertido en miedo todo aquello que no le interesa. Ahora lo veremos. Os dejo con un breve espacio musical.
¿Cuál es el miedo? ¿Qué es realmente el miedo? El miedo está considerado como un mecanismo de defensa natural e instintivo, que nos alertaba a nosotros cuando todavía éramos animales en plena naturaleza de los peligros que podían acecharnos. Debido a la evolución, ese miedo se ha convertido en un exceso de prudencia. Tenemos que saber distinguir entre miedo y prudencia. La prudencia es saber valorar los riesgos posibles y adecuar o modificar nuestra conducta para recibir los menores perjuicios de aquello que hacemos. El miedo está para que nosotros seamos prudentes. ¿Ante qué? Ante miedos y peligros realmente evidentes. Pero, ¿cuál es el mayor problema de todo esto? Que peligros evidentes pueden ser, por ejemplo, tenemos miedo a las alturas porque un peligro evidente es que nos podamos caer de esas alturas. Y existe el vértigo, aunque nosotros llevemos una cuerda atada, porque un peligro evidente, aunque la cuerda esté atada, nuestro cerebro dice, cuidado, que esto está muy alto, te puedes caer, no sabes lo que hay debajo, no sabes lo que te puede pasar. ¿Cuáles son los verdaderos miedos actuales de la sociedad actual? Los peligros desconocidos, que los más peligrosos de todos y los que más miedo dan a la sociedad actual y los que más daño están haciendo son las reacciones humanas. Porque el ser humano es un animal social. Racional, puede ser que sí, hay muchos, pero social sobre todo. Tiene que vivir en sociedad. Y al ser racional y social, no sabe cómo otras personas van a actuar ante sus propios encuentros. Es decir, si un chico va a pedirle salir a una chica, me pongo en la parte que me toca, no voy a ponerme de la chica porque no sé. Pero si un chico va a pedirle salir a una chica, no sabe cómo la chica va a actuar. Entonces entran esos miedos, esos nervios, entran ciertas precauciones, cierta prudencia. Pero también hay que saber diferenciar entre la valentía, o sea, quitarnos todos estos miedos de encima, y la imprudencia. Decía Robin Williams en la película de los poetas muertos, del Club de los Poetas Muertos, que hay un tiempo para el valor y otro para la prudencia, y hay que saber distinguirlos. No hay que separar la valentía de la prudencia. Podemos lanzarnos, podemos acometer actividades pues nuevas, novedosas, que a nosotros antes nos producían miedo y ahora nos producen este subidón de adrenalina, pero siempre con ese toquecito de prudencia por encima. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto ya termino el podcast, que siempre es bueno saber qué nos produce miedo. Siempre es bueno tener cierta prudencia, saber los riesgos que tienen todas las actividades que vayamos a acometer, pero también tenemos que empezar
a quitarnos ciertos miedos que la sociedad nos va imponiendo. Porque muchos de los miedos que se nos imponen socialmente actualmente son miedos que se nos ponen porque a otros les interesa que tengamos esos miedos. Miedos a las migraciones, miedos pues a muchos otros campos. ¿Para qué? Porque esto es otra forma de manipular. Es una forma tan rudimentaria de manipular que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y ahora se sigue haciendo, se seguirá haciendo y de diferentes formas. Se hacía a través de cuentos, se ha hecho directamente en dictaduras y ahora se hace indirectamente a través de la publicidad. Nada más, solo deciros que bienvenidos a la Cueva del Ermitaño, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio donde os invito a abrir vuestras mentes, a cuestionar todo lo que yo diga, ¿por qué no? Para eso estoy, para que me cuestionéis todo lo que diga y me llaméis de todo. Y bienvenidos al lado oscuro del pensamiento. Un abrazo, un beso y hasta el próximo podcast.